Siguiente tipo de conector. Cuarto tipo de conector, los concesivos. Este conector concesivo vamos a vincularlo al último conector abordado, que son los adversativos. Los concesivos se parecen a los adversativos porque también señala oposición. Pero claro, la oposición es menos rigurosa, menos intensa. Por eso planteamos que el concesivo expresa cierta oposición, ¿sí? Los conectores concesivos expresan cierta oposición. La regla ortográfica para estos concesivos, es que antes, no te vas a olvidar, redactes una coma. No olvidemos las pautas ortográficas. Antes de un concesivo, escribes una coma. ¿Quiénes son los concesivos en el español? Bien, vamos a escribir al más famoso de ellos. El conector concesivo más famoso, más popular, más utilizado es el conector aunque. Aunque llores, no te voy a perdonar, ¿no? Hay una manifestación ahí latente de resentimiento, ¿no? No te voy a perdonar, aunque llores. Ahí está, oposición. Los otros conectores concesivos son a pesar de que, por más que, pese a que, aun cuando. Yo nomás, si bien. No olvidemos, repetimos, todos estos conectores concesivos van precedidos por una coma. Seamos rigurosos a la hora de escribir estos conectores concesivos, porque en la práctica, que puede ser nuestra, o puede encontrarte en una separata, en un folleto o en un libro, podemos ver que estos conectores no siempre están bien redactados. ¿Quién de ellos aparece mal redactado? A pesar de que. Incorrectamente, algunos escritores se atreven a suprimir el de. A pesar que. No, eso es incorrecto. Porque esta palabra que puede ser reemplazado por eso, más todo lo que sigue. Entonces yo digo, a pesar de eso, no te perdonaré. A pesar de que llores. O sea, a pesar de eso. ¿Qué es eso? Que llores. Yo no voy a decir, no te perdonaré a pesar eso. No, es a pesar de eso. ¿Qué es eso? De que llores. Hay que tener mucho cuidado. Estos conectores concesivos, para finalizar este tipo de conector, tienen una diferencia, una gran diferencia en el uso si los comparamos con los conectores adversativos. Los conectores concesivos tienen una cualidad que los adversativos no tienen. ¿Cuál es? Que estos conectores concesivos pueden revertirse. ¿Cómo revertirse, profesor? Pueden cambiarse de lugar con toda la proposición, con todo el enunciado que introducen. Ir ahora al comienzo. El ejemplo que estoy recurrentemente mencionando
en este tipo de conector es, ¿no? No te perdonaré, aunque llores. Vamos a cambiar el orden, ¿sí? Ya. Aunque llores, no te perdonaré. ¿Y se entiende? Sí, se entiende. Eso tú no puedes hacer cuando hablas de conectores adversativos, pero sí lo puedes hacer cuando hablas de conectores concesivos. Esa cualidad se denomina, vamos a apuntarlo aquí, paréntesis, son reversibles, ¿sí? A diferencia de los conectores adversativos, los conectores concesivos que también indican oposición son reversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que este conector concesivo más el enunciado que introduce pueden cambiar de lugar. Siguiente tipo de conector, los conectores causales, que su propio nombre lo revela, ¿no? Causal, que expresa causa, que expresa razón, que expresa motivo. Este conector causal introduce un enunciado que se convierte en la causa, la razón del enunciado anterior. Lloraba desconsoladamente. La niña lloraba desconsoladamente. Vamos a introducir la razón. Ya que murió su mascota. Ya que murió su mascota. ¿Se nota? ¿Sí? Se nota que la frase ya que es un conector causal porque introduce la causa, la razón del enunciado anterior. Los conectores causales, como pauta ortográfica, nos piden una coma antes. Cuando redactemos, por favor, una coma antes. ¿Quién es el causal más famoso en nuestro idioma? ¿Lo recuerdas? Claro, correcto. Es el conector porque. Sinónimo, pues. A ver, otro más de la familia. Otro conector causal. Claro, tenemos el conector ya que. Tenemos el conector debido a. ¿Qué más? A causa de. ¿Qué más? Correcto. El conector puesto que. Y todos estos conectores causales son intercambiables. La niña lloraba desconsoladamente ya que murió su mascota, porque murió su mascota, debido a que murió su mascota, a causa de que murió su mascota, puesto que murió su mascota. Siguiente tipo de conector, los conectores consecutivos, que el nombre también lo revela, ¿sí? Consecutivos, o sea, expresa consecuencia. Efecto. El conector consecutivo expresa e indica efecto, consecuencia, resultado. Y si lo comparamos con el conector causal, ¿qué podemos concluir? Que así como el conector causal introduce un enunciado, que es la razón del enunciado anterior, el conector consecutivo, también llamado ilativo, que indica consecuencia, ilativo, introduce un enunciado que revela ser consecuencia del enunciado anterior. En el ejemplo de la niña que lloraba, ¿no? Podemos ahora convertirlo en un ejemplo para consecutivo. Murió la mascota de la niña.
coma, espacio, lloraba desconsoladamente. Ese llanto desconsolado, ahora si te das cuenta, es la consecuencia, es el efecto del enunciado anterior, que decía, murió la mascota de la niña. ¿En qué conector estamos pensando? Sí, yo también estaba pensando en ese conector. Por tanto, murió la mascota de la niña. Por tanto, lloraba desconsoladamente. Vamos a dividir estos conectores hilativos consecutivos en dos grupos, ¿sí? Un primer grupo nos va a sugerir lo siguiente: una coma antes. Y el segundo grupo de consecutivos nos va a sugerir lo siguiente: que si me vas a redactar, por favor, redáctame entre comas, dirían estos conectores consecutivos, ¿sí? Un grupo te pide una coma antes y el siguiente grupo te dice, escríbeme entre comas. No olvides la pauta ortográfica, por favor. Razonando, como razonamos en los conectores adversativos, ¿cuándo va una coma? Claro, cuando es solo una palabra. ¿Y cuándo va entre comas? Correcto, cuando es más de una palabra. Cuando es más de una palabra. Bien, entonces decimos, los conectores consecutivos más famosos son entonces, así, ergo, ¿está bien? Y conque. Todos ellos una sola coma, correcto, porque es una sola palabra. Pero si fuese más de una palabra, va entre comas. Y tenemos los conectores por tanto. ¿Qué más? Por ende. Uno más. En, con, en consecuencia. ¿Sí? Esos son los conectores consecutivos. El siguiente tipo de conector, el último tipo de conector, es el condicional, que su nombre también lo revela, expresa condición, expresa requisito. Expresa condición, expresa requisito. ¿Quiénes son esos conectores? ¿Quiénes son esos conectores condicionales? Claro, el más famoso de todos es el conector sí, que se complementa con el entonces. Si estudias sacrificadamente, entonces ingresarás. Ocurre que esto se puede resumir, y yo diría, si estudias sacrificadamente, ingresarás. Siempre que estudies sacrificadamente, ingresarás. Cuando estudies sacrificadamente, ingresarás. Como no estudies sacrificadamente, no ingresarás. Como hagas tu tarea a tiempo, te daré tu regalo, te daré tu premio. ¿Sí? Ya. No olvidemos que todos estos conectores van a tener un significado dependiendo del contexto, por si acaso. Complementamos los conectores que hemos visto, la clasificación, con estos dos conceptos, reformulador y estructurador, que estrictamente hablando no son conectores, pero por tema de examen de admisión se disfrazan de conectores. ¿Sí? ¿Qué es un reformulador? Un reformulador es un marcador del discurso
¿sí? Al igual que los conectores, que tienen la función, el papel de introducir una nueva fórmula del miembro anterior. Estos reformuladores te piden, a la hora de redactar, que por favor utilices 2 comas. Claro. ¿Quiénes son los reformuladores más famosos en el español? Es decir, el clásico o sea. Mira, o sea, son 2 palabras, no es solo una palabra. Tenemos el reformulador vale decir. En otras palabras. El otro es un estructurador. Y dentro del grupo de los estructuradores, el más famoso es el ordenador. ¿Para qué sirve este ordenador? Este ordenador es un marcador de discurso que va a indicar el lugar, el orden, el lugar que ocupa un miembro del discurso. ¿Quiénes son esos ordenadores en el español? Es clásico, cuando empezamos un texto, cuando empezamos un discurso, no acostumbramos a decir en primer lugar. ¿No decimos acaso por un lado? ¿Por una parte? Y cuando terminamos el discurso, ¿acaso no decimos finalmente? Y si hay en primer lugar, también habría, claro, en último lugar. En último lugar. Bien, esos son los tipos de conectores. Vamos a terminar con un ejercicio de aplicación, un ejercicio que vino alguna vez, comienzo de siglo, claro, año 2000, en el examen de San Marcos, examen de admisión de la Universidad de San Marcos. Estuvo enfermo, observa la coma, se levantó. Estuvo enfermo, se levantó. Si está enfermo, esto no es compatible con la acción de levantarse. Como son enunciados incompatibles, noto, advierto que hay una oposición, entonces sería ideal que yo utilice, que escriba un conector que indique oposición. ¿En qué tipo de conectores debería pensar? Claro, en los conectores adversativos. Y yo diría, si no, estuvo enfermo, pero se levantó. Hay oposición entre los enunciados. Luego dice, coma, no podía faltar a la reunión. No podía faltar a la reunión. ¿Qué cosa es esto, este enunciado respecto a levantarse? ¿Causa o efecto? Yo creo que es causa, es la razón. Se levantó. ¿Cuál es la causa? No podía faltar a la reunión. Entonces utilizo un conector causal, que en este caso podría ser la frase ya que. Ahora sí tenemos, estuvo enfermo, pero oposición, se levantó. Motivo, ya que no podía faltar a la reunión. Ejercicio de San Marcos el año 2000. Esos fueron los conectores. Muchas gracias.